Buenos días, doctores. Buenos días. Yo soy el doctor Tommy Quispe Pari, de residente quinto año, ¿no?, de neurocirugía del Hospital Cayetano Heredia. El tema que les voy a presentar es canal estrecho lumbar. El canal estrecho lumbar viene a ser una patología degenerativa, ¿no? Es una patología frecuente de encontrar en la práctica clínica, que a menudo nosotros, los profesionales de la salud, enfrentamos al día al día. Lo que pasa es que esta patología degenerativa de la columna es un procedimiento, es un proceso, ¿no?, que no va a detenerse, ¿no? Dentro de ello, nosotros vamos a ver que esta patología va a hacer que nosotros lleguemos eventualmente a lo que se llama la claudicación neurogénica, que va a consistir en el déficit motor, que va a ser acompañado de la invalidez al final, ¿no?, de los casos, ¿no? Hay puntos importantes a tomar para que nosotros enfrentemos esta patología y los voy a mencionar, ¿no? Uno viene a ser a conocer la anatomía espinal, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos definida muy bien la anatomía espinal y es por eso que ubicar esta patología dentro de la anatomía espinal es importante, más que todo nosotros en neurocirugía, para tomar las decisiones respecto al caso que vayamos a enfrentar. El otro punto viene a ser la distinción clínica respecto a otras entidades patológicas. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros tenemos que hacer una distinción, un diagnóstico diferencial entre lo que viene a ser el canal estrecho lumbar respecto a otras patologías que podríamos también nosotros encontrar dentro del grupo etario que se puede presentar, que generalmente son mayores de 65 años, ¿no? Son pacientes ya adultos mayores, o ancianos algunos, que van a presentar este canal estrecho lumbar y que también pueden tener otro tipo de patología asociada, ¿no? Puede ser una espondilodicitis que sea de tipo piógena, por ejemplo, o puede ser también un problema tumoral muchas veces a nivel espinal, ¿no? Que también se asemeja, ¿no?, al cuadro que tiene el canal estrecho lumbar. Entonces es importante conocer estos diagnósticos diferenciales y en base a ello, ¿no?, una vez diagnosticada lo que viene a ser esta estenosis o canal estrecho lumbar, nosotros vayamos a dar las opciones terapéuticas según el caso, ¿no? Como mencioné, esta patología se da frecuentemente en ancianos, a la edad de mayores de 65 años, es la que más se va a operar dentro de las patologías degenerativas de columna. Entonces vamos a un poco con la anatomía. Respecto a la anatomía, nosotros vamos a ver, esta es una imagen esquemática, ¿no? Esto es de AO Spine, es una eh, journal que nosotros utilizamos, una asociación, ¿no?, que utilizamos para dar unidad a prácticamente de tratamiento, opciones terapéuticas, según la patología, ¿no? En el caso del canal estrecho lumbar, nosotros vamos a ver que tenemos una representación esquemática de una vértebra en un corte axial, ¿no? Acá nosotros vamos a evidenciar este orificio vertebral, ¿no? Este orificio vertebral se va a formar por la parte posterior del cuerpo vertebral y por la parte lateral de lo que son los pedículos, ¿no? Y la parte anterior de este arco vertebral que va a constituir lo que viene a ser las láminas y la apófisis espinosa que vemos nosotros aquí, que estoy señalando. Entonces, en este orificio vertebral, nosotros vamos a ver cómo va a pasar todo lo que es el saco tecal conjuntamente con lo que son las raíces nerviosas, ¿no? Que se van a ir a la parte de los miembros inferiores o a la parte sacra también muchas veces, ¿no? Entonces, este orificio vertebral es el afectado dentro de esta degeneración, ¿no? Y a nivel lumbar lo que va a hacer es que se va a estenosar, como observamos. Esta es una imagen, ¿no?, de una estenosis, ¿no?, en la cual nosotros vemos, primero, que ya está más apretado el espacio. Eso quiere decir que hay una relación dentro del contenido y el continente que va a estar alterada, ¿no? Es por eso esta patología. Y nosotros vamos a ver que está dividido, ¿no?, generalmente este canal para nosotros, ¿no?, como especialistas, ¿no? Y que nosotros vamos a utilizar. Muchas veces vamos a hacer una división que va desde la parte media del cuerpo vertebral hacia la parte donde inicia el receso, que vamos a llamar la parte central, una parte donde está el receso lateral y una parte donde ya sale la raíz, que nosotros conocemos como el foramen, ¿no? Entonces es una manera que nosotros tenemos de ver esta patología, ¿no? Estos son dos imágenes también que nos van a ayudar a entender un poco más de esta patología, ¿no?, desde el punto de vista anatómico. Entonces, nosotros vamos a ver que los cuerpos vertebrales, cuando están unidos de esta manera, dos cuerpos vertebrales, se va a llamar unidad vertebral. Esta unidad vertebral tiene en su interior, en su centro, un disco y tiene en las partes laterales las facetas, estas articulaciones que estamos señalando aquí. Esto es importante conocerlo porque en la degeneración a nivel lumbar, estos, tanto el disco como las facetas, van a achatarse,
van a crecer las facetas y van a producir muchas veces ese canal estrecho que acabo de mencionar. Entonces, vemos nosotros el disco, esta es una representación en un corte sagital, vemos el disco, ¿no? Este es el agujero de conjunción o el agujero foraminal, donde nosotros vamos a ver la emergencia de los nervios, y el cual va a estar apretado, ¿no? Muchas veces por este disco degenerado, por también lo que decía, las articulaciones facetarias que van a prácticamente apretar ese espacio y van a hacer que la emergencia del nervio no pueda ser de manera normal, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología de este canal estrecho, vamos a mencionar, como yo decía, los discos y las facetas, ¿no? Este viene a ser una cascada de la enfermedad natural, ¿no? Dada por Kikardi Willis en el año 1974, en la cual nosotros vamos a ver que primero el problema a nivel lumbar se va a dar a nivel discal. Y esta respuesta facetaria va a ser posterior que inicie esta degeneración discal, ¿no? A la edad que va a pasar, nosotros vamos a tener los discos de este color, más oscuros en una imagen de resonancia. ¿Por qué? Porque los discos se van a deshidratar. ¿Y qué también va a pasar? Los platillos que van a estar conteniendo los discos este disco vertebral, perdón, van a aplastarse, ¿no? Y van a formar lo que conocemos como picos del oro, ¿no? Tanto en la parte anterior o en la parte posterior, y en la parte posterior donde podrían invadir la parte del canal. En la parte de las facetas, nosotros vamos a encontrar que van a crecer, y también obviamente al ser una articulación, esta articulación inflamada va a crecer tanto y va a degenerar las estructuras que estén en relación con esta faceta y van a invadir la parte de ese canal vertebral que yo mencioné al inicio, ¿no? Y lo van a apretar. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a ver esta degeneración, ¿no? En el nivel discal va a haber un desgarro muchas veces de lo que viene a ser el anillo fibroso, puede haber un desgarro radial, como decía, primero el disco se va a degenerar y después en la reacción de esa articulación va a haber reacción sinovial, daño del cartílago y primero va a disfuncionar, ¿no? En esta etapa nosotros vamos a encontrar una columna que no es inestable y que muchas veces va a presentar clínica, como puede ser dolor radicular o puede ser un dolor axial nada más. Posteriormente, cuando ya se da más daño a nivel vertebral, nosotros vamos a ver que ya puede producir inestabilidad. ¿Por qué? Porque esta articulación puede fallar, puede haber una laxidad capsular, una subluxación, o este disco puede protruir o puede ensanchar mucho y va a producir un estrechamiento, ¿no? Al final de esta inestabilidad momentánea, nosotros vamos a ver que se va a dar una estabilización por los osteofitos, ¿no? Que esos osteofitos vienen a ser prácticamente la respuesta final de la inflamación que se va a dar tanto a nivel de los discos y a nivel de lo que viene a ser la faceta, ¿no? Y que va a producir ese canal estrecho que mencioné. Otra consideración anatómica importante viene a ser la forma de ese conducto vertebral. Este es una imagen esquemática en cortes axiales también de este libro de Rodman y Simeón, que viene a ser prácticamente un tratado en el cual nosotros vamos a ver, ¿no?, las características anatómicas que estoy refiriendo. Vamos a tener uno semioval, uno ovoide y uno de tipo trébol, ¿no? El de tipo trébol es el que va a tener ya un canal estrecho lumbar, pero de manera ya congénita. Y muchas veces ese es el tipo de presentación clínica que se va a dar en pacientes ya más jóvenes, porque recordemos nosotros que la degeneración no la podemos evitar, es el envejecimiento propio que tiene el ser humano. Entonces, ¿cuándo se va a acentuar más ello? ¿En qué pacientes que tienen la forma de trébol, ¿no? Y que va a ser muchas veces algún indicativo ya de cirugía o de tratamiento de manera precoz, ¿no? En el grupo etario que mencioné, que eran los ancianos, ¿no? Esta es una imagen en corte sagital donde vamos a ver ya la degeneración que yo les mencionaba. Vemos el disco degenerado, vemos cómo se protruye, ¿no?, la parte de los osteofitos que mencioné y vemos cómo se aprieta este agujero de conjunción, ¿no? Tanto en la parte posterior vamos a obtener perdón, en la parte anterior un osteofito, este es anterior y este es posterior. Este es un osteofito que está invadiendo la parte del agujero de conjunción y aprieta lo que viene a ser la emergencia del nervio radicular, ¿no? Y tenemos en la parte posterior toda la articulación de la faceta, ¿no? Esta es la faceta articular y vemos también que está también engrosada, ¿no?, por esa degeneración y nosotros vamos a encontrar un osteofito aquí que está invadiendo la parte de la forámina y también la está apretando, ¿no? Entonces, esto es un corte cadavérico que nos ayuda a entender cómo es el final de esta enfermedad, ¿no? Y que muchas veces es el causal de que nosotros eventualmente lo tratemos o lo operemos, ¿no?
Esta es una representación de las raíces porque en este canal es importante conocer las raíces y cómo nosotros vamos a ver esas raíces, ¿no? Hay dos niveles que consideramos nosotros frecuentes para que se dé este canal estrecho lumbar. Es el nivel de L4, L5, nos refiriéndonos nosotros al nivel de la vértebra lumbar número 4 y al nivel de la vértebra lumbar número 5 y al nivel vertebral de L5 y S1, que es lo mismo, ¿no? La quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Entonces nosotros vamos a ver que la alineación de los nervios, tanto los nervios sacros y la parte sensitiva y motora, está dentro, la parte motora dentro de lo que viene a ser la parte interna de este agujero vertebral. Y en la parte ya casi superficial encontramos la parte sensitiva. Esto es importante, ¿por qué? Porque al inicio la enfermedad va a ser que tenga en mayor características de sensitiva, pero al final de la enfermedad, cuando ya esté muy apretado ese canal, esta parte motora también va a ser afectada y por eso el paciente va a ser claudicación neurogénica, ¿no? Que como explicaba, viene a ser un déficit que va a tener ese tipo de pacientes. ¿Hay una clasificación en base a la anatomía? Sí, hay una clasificación anatómica, la mencioné, era la central, la del receso lateral y la forámina, en base a la afección que tiene el canal, ¿no? ¿Dónde está más afectado? Si es a nivel del centro, puede ser por el mismo disco o los platillos con el osteofito, que está produciéndose por la degeneración, puede ser a nivel del receso lateral, que viene a ser un espacio que se da entre la emergencia del nervio, ¿no? Antes de su salida. Y en la misma forámina, que ya viene a ser donde ya está saliendo el nervio, ¿no? Esta es una imagen de resonancia que nos va a ayudar a entender un poquito cómo es la comparación entre una columna que tiene a nivel lumbar, por decirlo, está dentro de lo normal, y una columna que está degenerada, ¿no? Vamos a ver nosotros algunas características de imagen que nos van a ayudar, ¿no? Generalmente todos los pacientes van a ser diagnosticados con lo que viene a ser una resonancia, que viene a ser el gol estándar, eso lo voy a mencionar más adelante, pero para que nosotros nos entendamos en esta representación de esta imagen, perdón, de la columna lumbar en un corte sagital, nosotros vamos a ver los discos, ¿no? Estos son los discos que están más y brillantes para que ustedes entiendan. Tiene lo que nosotros llamamos hiperseñal, ¿no? Porque están llenos de agua. Pero ¿qué pasa en una columna degenerada? Miren, los discos están aplastados, están deshidratados. Eso es propio de la edad. Eso es propio también del desgaste que tiene la columna lumbar. Es producto también de todo lo que viene a ser la sobrecarga axial que damos nosotros. ¿Qué significa eso? Muchas veces cargamos peso de jóvenes, hacemos trabajos con peso, la sedestación, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el tabaquismo, que son factores de riesgo que van a hacer que esta columna degenere y envejezca más. Entonces vamos a tener esta imagen, ¿no? Que es totalmente distinta. Vemos el canal vertebral que está aquí libre y las raíces están libres y en cambio aquí están congestionadas y apretadas, ¿no? Y en la parte posterior nosotros vamos a ver cómo están las articulaciones sin afección y en cambio aquí no, ya están degeneradas y también están haciendo esa disrupción de esa anatomía y están apretando las raíces nerviosas, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de esta afección a nivel anatómico, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, del engrosamiento de facetas, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para dar con el diagnóstico. Y vamos a ver que el ligamento que está rodeando estas facetas por la parte interna, que viene a ser el ligamento flavum o amarillo, está muchas veces hipertrófico y eso muchas veces se trata mediante cirugía, ¿no? Se hace una descompresión. Vamos a ver que hay limitación en lo que viene a ser la flexión y extensión, que eso es propio también de esta enfermedad, ¿no? Este es un corte también que nos ayuda a entender este proceso. Lo que mencionaba, las articulaciones están engrosadas, vemos este ligamento flavum engrosado, ¿no? Que se veía en la imagen de resonancia, y vemos cómo está apretando ese canal vertebral, ¿no? Y está produciéndose ese canal estrecho, ¿no? Esta es otra imagen que nos va a ayudar, ¿no? Pero esta ya viene a ser del receso lateral. Esta es una imagen igual de resonancia, desde un paciente, ¿no? Que tiene una protrusión, también tiene una listesis, ¿no? Es una listesis, viene a ser un movimiento que se va a dar fuera del lugar de la vértebra, ¿no? Puede ser en la parte anterior, anterolistesis, o en la parte posterior, una retrolistesis, ¿no? En este caso tenemos una anterolistesis, ¿no? A nivel de lo que viene a ser el L4 y L5. Este disco está protruyendo un poco hacia el canal y vemos nosotros, ¿no? Que está produciendo una estenosis, ¿no? Y vemos que en esta estenosis, o sea, en este ese apretón que le da a este canal, vamos a ver que deforma lo que viene a ser el receso lateral, ¿no? Y esto se va a dar en conjunto, no solo por el disco, sino también por la articulación, ¿no?
que va a estar hipertrófica y se llama hipertrofia facetaria. Esta hipertrofia facetaria, junto con este disco, van a hacer que se apriete la emergencia de la salida de los nervios, ¿no? Y que produzca radiculopatía, que es un indicativo muchas veces de nosotros de tratar, ya sea con analgésicos, como explicaré más adelante, o puede ser mediante descompresión, ¿no? Con cirugía. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? Que nos ayuda a ver. Este es un paciente que tiene un grado 2 de espondilolistesis, ¿no? Esto también es un disco degenerado. Muchas veces este disco degenerado forma se puede ver en patología también infecciosa que dio en alguno de estos pacientes, ¿no? Porque recordemos que son pacientes añosos que tienen un historial médico ya grande, muchos de ellos diabéticos, muchos de ellos han tenido infecciones de jóvenes y algunos cuando hacen espondilodicitis a ese nivel, a nivel lumbar, presentan también lo que viene a ser un canal estrecho lumbar, ¿no? Y que el cual por imagen vamos a ver, ¿no? Que va a ser lo mismo, las raíces van a estar apretadas, congestionadas, ¿no? Y vamos a ver que está cerrado ese espacio y muchas veces nosotros vamos a tener que decidir sobre estos pacientes, ¿no? Dentro de la etiología, esta es una clasificación en base a lo que viene a ser la etiología. Nosotros tenemos tres tipos, la congénita, adquirida o de ambas, ¿no? O combinada, que nosotros vamos a denominar. Vamos a tener una congénita en base a características de las articulaciones, como la condroplasia, de factor idiopático, osteopetrosis, ¿no? O adquirida como la más común viene a ser la degenerativa, ¿no? Que mencioné que es la propia que nosotros vemos en la práctica clínica. Vamos a tener también, obviamente, iatrogénica, porque algunos pacientes van a entrar en este grupo respecto a que van a tener algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Posoperados, algunos por una descompresión, una laminectomía, algunos por una fusión, vamos a tener algún tipo de ubicación de algún reemplazo discal que está haciendo compresión ese nivel, y algunas enfermedades importantes que nosotros debamos conocer vienen a ser la acromegalia, la enfermedad de Payet, la fluorosis y la espondilitis anquilosante, ¿no? Que vienen a ser un grupo de enfermedades que van a hacer que estos pacientes también presenten un canal estrecho lumbar, ¿no? El tipo traumático también se va a dar en base ya a relación que haya una compresión, ¿no? A nivel lumbar por una fractura, ¿no? Que generalmente se da en accidentes de tránsito, ¿no? Y la combinada, como mencionaba, pues es una miscelánea de todo lo que vimos, ¿no? Vamos a tener entonces que hay una mención especial, el enanismo, que tienen pedículos cortos y que los pacientes que tienen enanismo van a desarrollar canal estrecho lumbar, ¿no? Tienen una propensión a desarrollarlo en relación a estos pedículos cortos que pueden presentar, ¿no? Como variación anatómica. Eh, ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Cambios estáticos que van a afectar la movilidad. Muchas veces vamos a encontrar listesis, como vimos en imágenes. Lo más común es encontrar una anterolistesis a nivel del E4, L5 y mencionar también que este nivel vertebral es el nivel más afectado a nivel tanto de la parte degenerativa como para canal estrecho o de la parte de la enfermedad de discopatía, ¿no? El nivel de L4, L5 es lo más común. ¿Por qué? Porque a ese nivel se da una mayor sobrecarga axial y es por eso que nosotros vamos a encontrar la mayoría de patologías a ese nivel, ¿no? Entonces es una manera de hacer una mnemotecnia. Nosotros vemos una imagen y tendríamos que buscar el nivel lumbar y prácticamente dirigirnos al E4 o E5 en general, ¿no? El grupo de pacientes más afectados viene a ser el grupo de mujeres, ¿no? Los cuales van a tener un canal estrecho, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Vimos un poco de anatomía, vimos un poquito también mencionar en qué grupo se va a afectar, algunos factores de riesgo. Vamos a mencionar la clínica, ¿no? La clínica va a ser muchas veces infravalorada. ¿Por qué? Porque como son pacientes añosos, muchos de ellos se aquejan, ¿no? De dolor lumbar, porque el dolor lumbar no va a ir solo un año, sino va a ir muchas veces 5 o 10 años, ¿no? Que ha ido teniéndolo y ha ido incrementando y han ido apareciendo poco a poco algunos síntomas que voy a mencionar, ¿no? Dentro del lumbago vamos a ver que viene a ser leve, intermitente, muchas veces no viene a ser el signo principal que va a tener el paciente porque le dije ya a ustedes que viene a ser de evolución crónica, ¿no? Lo que les va a afectar muchas veces viene a ser el dolor radicular, que viene a ser la compresión nerviosa. Ya vimos, hay compresión a nivel del receso lateral o de la forámina, y la claudicación intermitente o claudicación neurogénica, ¿no? ¿Qué viene a ser ello? Esta es una compresión ya del saco y que va a afectar todas las raíces y que va a hacer que el paciente muchas veces tenga algún tipo de mejora con los movimientos, como puede ser la flexión lumbar, ¿no? Que va a hacer que el paciente mejore la clínica.
Y también junto con el dolor radicular, a esa compresión de la raíz, vamos a ver nosotros que los pacientes van a presentar algún tipo de déficit motor o alguna afección de los miotomas, ¿no? Eh, que se van a encontrar en la parte clínica. Muchas veces no hay un indicativo único, como vimos, esta patología al degenerar, van a degenerar a la vez el disco y las dos facetas, entonces van a ser de dolor bilateral. No hay un dermatoma definido, porque no es como que nosotros veamos que tengamos algún segmento definido, ¿no? De afección de la raíz, que podamos nosotros tomar un tipo de decisión o en base a ese hallazgo clínico nosotros ubicar, ¿no? Esta patología, ¿no? Y se van a relacionar con la actividad, como mencioné, ¿no? En base a que hay esa mejoría dentro de la flexión, ¿no? Hay una postura llamativa que es la postura del carrito de compras, ¿no? Que tienen los pacientes añosos y que muchas veces mejoran su clínica, ¿no? Dicen que se sienten mejor en esa posición, ¿no? Hay una actitud postural que viene a ser compensatoria por el mismo hecho que ellos prefieren mejoría respecto a la clínica, ¿no? Tenemos también que la disfunción esfinteriana, porque recuerden que la afección a nivel de las raíces sacras va a dar trastorno esfinteriano, ¿no? Entonces, esa disfunción esfinteriana es rara encontrarla en lo que viene a ser el canal estrecho o estenosis lumbar. Al examen físico, en base a los signos y síntomas, nosotros podemos evaluar al paciente desde lo que viene a ser la bipedestación, vamos a hacerlo caminar, dar pasos y buscarnos si hay esa afección radicular, que es lo más común que podamos encontrar. O sea, hacer pruebas de resistencia, pruebas de elongación radicular, las pruebas de reflejos y sensibilidad, que algunas veces pueden estar alterados, algunas veces no. Como mencioné, muchas de ellos va a depender de la afección o el nivel de estenosis que vaya a tener. La lordosis, que viene a ser la parte de la curvatura normal que nosotros tenemos a nivel lumbar, valga la redundancia, eh, esta va a estar alterada, va a estar disminuida, rectificada. ¿Por qué? Porque al haber dolor, los músculos erectores de la espina hacen que se pierda esa lordosis, ¿no? Esa es una manera también práctica que nosotros vamos a ver. Va a haber contractura muscular que podamos encontrar a nivel del examen físico y muchas veces los pacientes van a referir parestesias, ¿no? Que viene a ser esos adormecimientos o esos daño nervioso, ya que nosotros vamos a evidenciar mediante la clínica, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Generalmente debe ser el examen físico bien realizado. En algunos casos podemos nosotros, para hacer el diferencial, ¿no? Y eso es importante que lo veamos porque son pacientes que pueden tener estos signos de claudicación neurogénica, ¿no? Que pueden disminuir desde la función motora que van a tener, la función sensitiva, o que van a ser afectados de otro tipo de claudicación, que es la claudicación vascular, que es un diagnóstico diferencial. Por eso es importante en estos pacientes palpar el abdomen, los pulsos arteriales, ver afección tanto de caderas y rodillas, también para el diagnóstico diferencial, y ver nosotros las masas musculares, ¿no? Porque la hipotrofia muscular se va a dar cuando ya la afección es crónica. Es importante que nosotros veamos ello, ¿no? En los problemas agudos no tendríamos que ver esa marcada hipotrofia que acabo de mencionar, ¿no? Y el examen debe ser completo. ¿Qué exámenes complementarios nosotros vamos a utilizar para hacer el diagnóstico o el apoyo al diagnóstico en caso sospechemos o de un canal estrecho lumbar o caso lo querramos confirmar, ¿no? Desde las radiografías de columna lumbosacra en incidencia anteroposterior o lateral, las pruebas funcionales, como viene a ser las radiografías de tipo dinámica, ¿no? A nivel lumbar, la tomografía, la resonancia y la electromiografía, ¿no? Siento dentro de todos la más importante la resonancia, como vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la resonancia es la que nos va a evidenciar la parte ya de las raíces nerviosas y también las estructuras internas de ese canal vertebral, ¿no? Que nosotros no vamos a apreciar a través de una radiografía. En el caso de la radiografía nos van a ayudar, sí, para ver cómo está constituida la parte ósea a nivel vertebral lumbar. Vamos a ver, ¿no? Que hay una disminución. En este caso, vamos a aprovechar el ejemplo. Tenemos una vista anteroposterior y una vista lateral. En la vista anteroposterior nosotros vamos a ver que los espacios intervertebrales están reducidos, ¿no? Eso ya nos hace, es un indicativo que puede tener el paciente un canal estrecho lumbar. Otro dato que vamos a rescatar viene a ser el acortamiento de la altura de los cuerpos vertebrales. Como vemos, ¿no? Son vértebras chatas, aplastadas. Esos osteofitos o picos del oro, ¿no? Que se van a dar entre
el emplate, ¿no? Y el espacio intervertebral. Otro dato también que nosotros vamos a rescatar de imagen va a ser que podemos observar, como en este caso, una deformidad, ¿no? De respecto a la curvatura, en escoliosis, en este caso, una escoliosis de tipo degenerativo, ¿no? Y en la parte del lateral nosotros vamos a ver que hay este sería un agujero normal, para que nosotros demos una idea, ¿no? Ahí está radiolúcido. En cambio, cuando nosotros vamos ya a ver la afección a nivel de ese canal estrecho, a nivel lumbar, vamos a ver que están disminuidos, ¿no? En su luz y pues están atrapados, ¿no? Eso es un indicativo que hay una espondiloartrosis a ese nivel, ¿no? Esta es otra imagen que nos va a ayudar, ¿no? En este caso ya no tenemos una escoliosis acentuada, pero sí observamos, ¿no? Cómo están aplastados los cuerpos vertebrales, ¿no? Y vemos también igual el agujero de conjunción disminuido, ¿no? Y vemos estos osteofitos, ¿no? Que muchas veces invaden el canal, que nos podría hacer sospechar que el paciente tenga una afección de tipo radicular en ese canal estrecho, degenerativo, ¿no? Por una compresión, ¿no? A nivel de la tomografía viene a ser un estudio que nosotros vamos a buscar o vamos a pedir en el caso que nosotros veamos que hay algún un componente óseo significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluarlo bien. Esto generalmente ya viene a ser en pacientes que son candidatos ya a cirugía, ¿no? En los cuales tenemos que hacer una descompresión más prolija, ver realmente si estos osteofitos están haciendo el daño, ¿no? Y nosotros vamos a ver generalmente en la tomografía los mismos signos que veíamos, ¿no? En base a la anatomía, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Que vamos a encontrar las láminas que están engrosadas, las articulaciones facetarias que también están hipertróficas, ¿no? Que van a decrecer la luz de tanto de lo que viene a ser el receso y la forámina, ¿no? Y vamos a ver también que en esta tomografía sí nos sirve para hacer lo que es una metría. Vamos a medir el canal vertebral desde la parte interna de lo que viene a ser el cuerpo vertebral hacia la parte media de lo que viene a ser y la parte anterior de o el inicio de la apófisis espinosa, ¿no? Esa es una medida anteroposterior que muchas veces nos indica que está apretado ese espacio, ¿no? Lo normal es que tengamos un valor de 15 milímetros, ¿no? Algunos consideran 13, dependiendo del autor, pero nosotros al ver ese espacio disminuido, ya vamos a ver que espacio va a estar más apretado, más angosto, ¿no? Y va a ser condicionante de un canal estrecho, ¿no? Esa es la importancia de la tomografía, ¿no? Lo otro que también vamos a ver viene a ser la mielografía. Una mielografía nos ayuda a ver dónde están esas estenosis, ¿no? Como vemos aquí en imagen, vamos a observar que dentro de esta imagen, eh, vemos, ¿no? Este es en el caso, tenemos ya una fusión que tiene previa este paciente, hay una fusión espinal de 3 niveles, pero vamos a ver esta acentuación, ¿no? Cómo están esos espacios reducidos que no van a captar en el contraste a la imagen y que eso es un indicativo de un canal estrecho lumbar, ¿no? La resonancia, que viene a ser el gold estándar, ¿no? Nos va a indicar muchas veces, hay signos de resonancia que voy a mencionar, pero como observemos, estas enfermedades no solo son de afección de un solo nivel vertebral, sino pueden ser afectados varios niveles. Y eso también es importante porque nosotros, en base al examen físico y en base a la afección que nos refiere el paciente, tenemos que, dentro de la toma de decisiones, tenemos que hacer el calificativo, ¿no? De qué nivel está afectado para que nosotros tengamos una conducta terapéutica adecuada, ¿no? Vemos, esta es una imagen de resonancia, entonces vamos a encontrar algunos signos. El signo de sedimentación de la raíz. Este viene a ser generalmente un signo en la cual nosotros vamos a ver que las raíces, debido a ese apretamiento que tienen, nosotros no van a estar sedimentadas, ¿no? Va a haber una ausencia de esa sedimentación, porque las raíces, recuerden, por gravedad deberían caer, ¿no? Como les mostré una imagen de cómo estaba la disposición de las raíces. En este caso, nosotros, debido a esa estenosis, no vamos a encontrar ese signo de sedimentación, ¿no? Hay una ausencia, ¿no? Que se va a dar en el canal estrecho. Y a ver, me gustaría ver, esta es la imagen, ¿no? Que quería mostrarles. Vemos nosotros, ¿no? Cómo deberían estar sedimentadas las raíces por gravedad, pero en este caso, cuando hay un canal estrecho, ya empiezan a estar más congestionadas y están atrapadas. Y es por eso que va a ser positivo cuando nosotros veamos una ausencia de este signo de sedimentación, ¿no? Es un hallazgo de imagen que nos puede servir a todos para hacer un diagnóstico de un canal estrecho lumbar, ¿no? Esta es otra imagen más representativa. Vemos nosotros, ¿no? Cómo están
Esto es lo normal, pero debido a una estenosis, miren acá la hipertrofia del ligamento amarillo, porque el ligamento se va a poner de este hipointenso a este nivel, va a estar comprimiendo, ¿no? Y vemos cómo no empiezan a sedimentar, sino empiezan a flotar, debido a que hay una alteración de los fluidos por la compresión del saco tecal a ese nivel y van a hacer que las raíces se eleven, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, eso es algo práctico que nosotros podríamos llevarnos, ¿no? Para nuestra práctica clínica, ¿no? Tenemos el signo de la raíz nerviosa redundante, que viene a ser prácticamente una congestión del nervio debido a que hay esa estenosis a ese nivel, va a haber engrosamiento, una elongación. Este es un proceso ya crónico, recordemos nosotros, en el cual el nervio va a sufrir y va a hacer esto, ¿no? Vemos como la raíz ya no está libre, sino está congestionada, está atrapada y vemos como la luz de ese canal estrecho está tan disminuida que va a apretar eso y va a hacer que estos nervios disfuncionen, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos ello. Acá tengo un ejemplo más claro, ¿no? Vemos cómo el signo de la raíz redundante es importante que nosotros lo reconozcamos, ¿no? Porque nos orienta a que el paciente tenga un canal estrecho lumbar. Este es otro ejemplo, ¿no? Donde vemos también una estenosis y este signo es característico que se va a dar generalmente encima, ¿no? Del nivel de la estenosis, como vemos aquí en imagen, ¿no? A nivel de lo que viene a ser el disco vertebral de L3 y L4, en imagen C, donde hay esa compresión, nosotros vamos a ver cómo superior a ese nivel se da esta congestión de las raíces, ¿no? Es algo que nosotros nos podrían dar en utilidad, ¿a qué segmento podemos tratar nosotros de afección? Porque recordemos que los niveles vertebrales en el canal estrecho lumbar son varios, pero si nosotros hacemos esta imagen, uso de este signo de imagen, podemos prácticamente atacar este nivel afectado y podríamos darle solución al problema, ¿no? En este caso viene a ser por una hernia también, aparte de la hipertrofia del ligamento amarillo que vemos aquí en imagen, ¿no? Este es otro caso donde vemos también que hay una degeneración multinivel, vemos, ¿no? Cómo los discos están colapsados multinivel, vamos a ver desde lo que es el segmento de L1, prácticamente L1, encima de L1, L2, L3, L4, y vemos cómo está congestionada esa raíz, ¿no? Entonces, es la manera que nosotros podemos, mediante ese signo de la raíz redundante, ayudarnos en imagen, ¿no? Esta es otra imagen también, donde vemos una hipertrofia facetaria en conjunto y que produce un canal estrecho lumbar a nivel de lo que viene a ser el segmento de L4 y L5 y vemos dos segmentos lumbales afectados, ¿no? Uno a este nivel y el otro viene a ser a nivel de L2 y L1, ¿no? Como vemos en imagen. En base a la resonancia, nosotros vamos a ver que hay una clasificación que se llama la clasificación de Chisas, que podemos utilizar para lo que es esta estenosis lumbar, que mediante lo que es la disminución de la luz y los segmentos afectados, vamos a clasificarlo de dos tipos, ¿no? Perdón, de cuatro tipos, ¿no? Un tipo A, un tipo B, un tipo C, un tipo D, en base a la severidad de la estenosis. Un tipo A, en la cual nosotros no vamos a tener una estenosis, un tipo B, en el cual ya tenemos una estenosis, acentuación de lo que viene a ser la hipertrofia del ligamento flavum. Un tipo C, donde ya no solo está afectado el ligamento flavum, sino que la articulación también está hipertrófica y está estenosando más el nivel. Y un tipo D, que ya es una estenosis severa, ¿no? En relación a este grado de estenosis, nosotros vamos a ver que los de tipo A se van a dividir entre cuatro tipos, de la 1 a 2, a 3 y a 4, en base en relación a la estenosis que nosotros vayamos a ver, ¿no? ¿Y qué son, para qué nos sirve ello? Nos sirve para determinar el grado de severidad que tiene el paciente, esto en base a la luz que vemos que está disminuida del canal vertebral, y lo otro que nosotros generalmente los de tipo C y D son los que van a ir a la parte quirúrgica, ¿no? Ellos son los que van a entrar a cirugía porque por más tratamiento conservador, tratamiento de rehabilitación que reciben estos pacientes, no van a tener cambios significativos en su clínica y al contrario van a empeorar. Entonces, para salvaguardar la parte nerviosa, nosotros sometemos a estos pacientes a lo que viene a ser ya tratamiento quirúrgico. La electromiografía no es un examen que nosotros debamos hacer de rutina en este tipo de patología, pero sí nos va a orientar para hacer el diagnóstico diferencial, generalmente para el descarte de neuropatías periféricas y alguna miopatía que consideremos nosotros en el paciente, ¿no? Entonces,
En base a los estudios, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos generalmente con metrías que se van a dar a través de lo que viene a ser una tomografía, una resonancia, ¿no? En la que generalmente nosotros vamos a medir lo que viene a ser el diámetro anteroposterior de lo que viene a ser el canal, ¿no? Como observamos acá nosotros en imagen, ¿no? Le decía que el rango puede ser considerado entre 15 y 13, ¿no? Y cuando nosotros encontramos un nivel disminuido, vamos a tener ya un grado de estenosis. Otro corte también que nos sirve para ver también el grado de estenosis viene a ser un corte axial. Este es un corte sagital, este es un corte axial. En el corte axial nosotros vamos a ver también la estenosis en base a qué, en base al área, ¿no? El área muchas veces que si hacemos nosotros una metría va a estar disminuida, ¿no? Si nosotros tenemos ese volumen disminuido de área, perdón, esa área, perdón, disminuida, ¿no? Esa metría disminuida, nosotros vamos a encontrar lo que viene a ser estenosis, ¿no? Hay también algunos signos también en base a lo que viene a ser la distancia de lo que viene a ser interligamentaria, ¿no? Y también el diámetro transverso del canal que nos van a ayudar a ver el grado de estenosis. Vamos a ver también la medida y la angulación de lo que viene a ser el receso lateral. Generalmente lo normal viene a ser mayor a 5, ¿no? Y generalmente cuando nosotros tenemos un ángulo menor a 30, ¿no? Es que estamos viendo un grado de estenosis, ¿no? El diagnóstico diferencial viene a ser las neuropatías periféricas. En ellas tengo que hacer resalte de lo que viene a ser las neuropatías por lo que son diabetes tipo 2, ¿no? La claudicación intermitente vascular, que es la claudicación que se va a dar por lo que nosotros vemos de insuficiencia venosa, ¿no? Y las hernias de disco, ¿no? Que es, como vimos, también podrían estar parte también incluso del mismo cuadro de canal estrecho, ¿no? Dentro de las más importantes, la claudicación intermitente vascular se refiere a la claudicación de tipo vascular en la cual nosotros vamos a ver por esa alteración de lo que viene a ser la éstasis venosa, ¿no? Nosotros, y incluso afección de lo que viene a ser la parte ya vascular o sospecha en los casos donde haya ya afección también de la parte arterial, nosotros vamos a ver que va a haber falta de pulsos arteriales, frialdad de miembros, ¿no? Que es lo más común, atrofia cutánea, atrofia muscular, ¿no? Y es importante que nosotros en ellos veamos y hagamos el descarte de esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar seguros que el paciente va a tener una claudicación, pero de tipo neurogénica, no de tipo vascular. Porque si no, van a ser tratados como vimos, todos los pacientes van a tener un grado de estenosis y van a enfocarse más en tratar la estenosis, pero no van a tratar el problema de fondo que viene a ser esta claudicación intermitente vascular, ¿no? Es importante que nosotros, si tenemos algún tipo de antecedente, como antecedente de diabetes, tabaquismo, o tenemos un eco Doppler alterado, tengamos una evaluación previa por el cardiólogo o lo que viene a ser el cirujano cardiovascular, ¿no? Para que nos confirme el cuadro. ¿El tratamiento en qué va a consistir? Una vez que hagamos nosotros nuestro diagnóstico de canal estrecho, vamos a ver que el tratamiento se centra en aliviar la clínica que tiene el paciente, que viene a ser aliviar los síntomas y tratar de recuperar la funcionalidad. La primera etapa del tratamiento consiste en lo que viene a ser analgésicos, ¿no? Es una etapa de recuperabilidad. La segunda viene a ser tratamiento ya no con AINES, sino viene a ser tratados con analgésicos de tipo no opioides, miorelajantes, algunos antidepresivos, porque todos los pacientes que tienen canal estrecho lumbar o una afección radicular tienen un dolor a veces tan intenso que les cambia el carácter, ¿no? Sufren crisis de ansiedad. Es por eso que muchas de las drogas de antidepresivos o antipsicóticos también son utilizadas en la parte de tratar el canal estrecho lumbar, ¿no? Eso dependiendo de la escuela y también dependiendo de cómo el paciente tolere los síntomas, ¿no? La parte de rehabilitación y el corset es importante. ¿Por qué? Porque la rehabilitación y los ejercicios van a hacer que mejoren, ¿no? Los pacientes de la parte de la capacidad aeróbica que tienen. Los ejercicios generalmente que van a lograr mayor rango de movilidad, van a hacer que los pacientes toleren mejor los síntomas. El fuerte de la fisioterapia en este caso es fortalecer los músculos paravertebrales, ¿no? En la parte posterior y la parte anterior los músculos abdominales. ¿Por qué? Porque estos son los músculos que van a sostener al paciente en la bipedestación, son los músculos que van a erguir lo que viene a ser la columna y van a dar soporte en el caso que el paciente
ya tenga esta enfermedad, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de este grupo muscular ayuda a que el paciente tolere mejor el desarrollo de su enfermedad. El uso del corset generalmente se va a dar cuando nosotros tengamos un dolor de tipo axial, un dolor tipo artrósico a nivel de la faceta o hay un grado de inestabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que las facetas, si se van a hipertrofiar y el disco, pueden moverse. Eso es por eso que los pacientes van a producir lo que llamamos listesis, ¿no? Y esa inestabilidad produce dolor. Entonces, un corset sí nos ayudaría en el caso que encontremos esa inestabilidad, ¿no? Mitigando la movilidad, de la columna a ese nivel y también tenemos que tener en cuenta que al usar el corset estamos atrofiando lo que viene a ser la musculatura paravertebral. Entonces, el corset no se indica a todos los pacientes, el corset solo se va a indicar a un grupo de pacientes que tengan inestabilidad. Y recordar que en el tratamiento conservador no vamos a modificar el curso natural de la enfermedad. El paciente va a seguir envejeciendo y nosotros vamos a ver que el paciente va a empeorar, ¿no? Y es ahí donde entra a tallar la parte quirúrgica. Dentro de la parte quirúrgica nosotros vamos a considerar algunas indicaciones si es que hay una aparición de algún trastorno motor, la claudicación invalidante, ¿no? Pacientes que ya no van a tolerar la bipedestación o ya no van a tolerar deambular, ¿no? De manera normal, ¿no? Eh, y va el dolor radicular que no va a responder al tratamiento conservador, ¿no? Son indicativos que nosotros vamos a tener en cuenta para optar un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos, en líneas generales, van a ir desde la descompresión, ¿no? La descompresión viene a ser una parte ya mecánica. Como vimos, las estructuras anatómicas alteradas se tienen que retirar. ¿Para qué? Para que el nervio eh, vaya de manera libre, ¿no? Nosotros generamos espacios a través de la cirugía. De las técnicas que utilizamos viene a ser la laminectomía. La laminectomía consiste en obtener una liberación del saco radicular efectiva y hacer solo esa descompresión y respetar la estabilidad vertebral. ¿Por qué? Porque al hacer nosotros este procedimiento también vamos a alterar la estabilidad vertebral si es que nos excedemos de la cantidad de tejido que vayamos a retirar. Háblese de lo que viene a ser la constitución ósea, ¿no? Entre lo que viene a ser muchas veces la apófisis espinosa y las láminas, ¿no? O la aparte de la articulación que nosotros podríamos retirar en una cirugía, ¿no? Al exceder nosotros esa laminectomía. Es importante que nosotros tengamos ello en cuenta. Desde la descompresión nosotros vamos a tener, en el caso de las laminectomías, una cirugía de tipo abierta. Últimamente también hay cirugía de tipo endoscópica donde nosotros hacemos descompresión también a dicho nivel y que nos va a ayudar a que nosotros tengamos menor daño del tejido circundante y que tengamos la liberación de la raíz nerviosa, ¿no? Esta es una laminectomía, este es un ejemplo nada más de cómo se hace la laminectomía. Se retira lo que mencionaba, la parte de la apófisis espinosa, la parte de las láminas, ¿no? En este caso, como vimos, la afección puede ser muchas veces multinivel y quedaríamos nosotros liberando el espacio de esta manera, ¿no? Esa es una ejemplificación que da este autor, ¿no? En Rodman, pero en la práctica nosotros no podríamos hacer ello. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos una inestabilidad, ¿no? Porque son uno, dos, tres segmentos o tres niveles vertebrales afectados. Tendría que entrar a una fusión. Entonces, los pacientes también van a ir a lo que llamamos fusión o artrodesis. ¿Y cuándo nosotros podemos implementar en líneas generales para corregir una deformidad? Cuando tengamos una inestabilidad severa, hablé un poquito de la listesis, ¿no? Cuando la listesis están móviles, nosotros tenemos que instrumentar, o sea, quiere decir colocar un tornillo a nivel transpedicular y colocar una barra de titanio, ¿no? Ese material se queda de por vida muchas veces en los pacientes y con ello nosotros estamos previniendo que el paciente no haga una inestabilidad, no tenga clínica por inestabilidad vertebral, ¿no? Si es que vemos también nosotros que tiene varios segmentos afectados y hay riesgo de lo que llamamos pseudoartrosis, tenemos que hacer, aparte de esta instrumentación, una laminectomía y evaluar el tipo de caso, ¿no? Generalmente los pacientes que nosotros tenemos mayor cuidado son los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo, los pacientes que tienen algún trastorno endocrinológico, como mencioné, dentro de esta patología, que es cabe rescatar la enfermedad de Payet, espondilitis anquilosante, ¿no? Que son trastornos que van a hacer que tengan huesos frágiles, ¿no? Y que muchas veces esta instrumentación tiene que hacer no solo a ese nivel afectado, sino que a mayor niveles, ¿no? Esas son las líneas generales. Si tuvieran alguna pregunta, ¿no? Y con ello he terminado la charla.